un lado nuestro orgullo. Amén. Vamos a las escrituras. Colosenses 3:13, por favor. Dice las escrituras: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Fíjense, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. El mensaje se va a basar sobre este versículo nada más. Fíjense la importancia, vamos a ver la importancia del perdón. Porque mucho pueblo dice que sabemos lo que es el perdón, pero nos entra por aquí y se nos sale por acá. No lo entendemos, no comprendemos. Pero primero vamos a definir qué es el perdón. La palabra perdonar, su significado etimológico es dar completamente. Fíjense, dar completamente es olvidar una falta. Platicábamos mi esposa y yo, ¿no? De cuando tú perdonas debes de olvidar. Y entrábamos, pero ¿cómo si no se olvida, si se quedan guardadas? Pero aquí dice que perdonar etimológicamente es dar completamente, pero también es olvidar una falta. Entonces no está equivocado olvidar. Si tú perdonas debes de olvidar esa falta. Librar de una deuda. Perdonar significa romper los lazos emocionales que te unen a la persona con la que has tenido un conflicto. Nos trae un lazo, nos amarra. Cuando no hay perdón estamos amarrados. Y eso, ¿qué provoca en el que no quiere perdonar? Provoca tristeza, provoca enojo, da impotencia, depresión. Todas esas situaciones provocan emociones negativas a nuestras vidas, que es lo que estamos estudiando los lunes con nuestra hermana Elfis y yo, con nuestros hermanos. Entonces, la falta de perdón te lleva a guardar emociones negativas, y estas emociones negativas perdón, se manifestarán tarde o temprano físicamente y hasta podrás llevarte a la enfermarte, ¿verdad? Vamos a Proverbios 17:22. Estoy hablando de manera de resumen esto. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, ven, cuando tú estás alegre es otra cosa, pero cuando no estás triste, cuando te empiezas a secar. Hay un salmo que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, cuando tú tienes falta de perdón, empiezas a no a compartir tampoco el evangelio. Te cuesta trabajo porque hay un estorbo. ¿Por qué? Porque tus oraciones son estorbadas. No lo digo yo, lo dice la escritura. Son estorbadas por falta de perdón. Y eso enferma, lo estamos viendo, no seca los huesos. Entonces, si tú perdones, vas a tener salud. ¿Se te va a quitar la gripa? No, salud espiritual. Pero si no lo haces, tampoco te va a costar trabajo seguir tu vida. Tanto en este plano, más en lo espiritual, ¿verdad? Porque dijimos, te seca los huesos. ¿Por qué? Porque siempre va una situación que te va a atar con el pasado. En los estudios que estamos compartiendo mi esposa y yo los lunes, decíamos, ¿no? Satanás siempre te trae tu pasado al presente. ¿Por qué? Porque él no quiere que avances. Y no te estás dando cuenta que cuando tú tienes una atadura por falta de perdón, sin darte cuenta, estás encadenado con aquella persona que tú no has querido perdonar. Y eso va a hacer que tú vivas con un corazón abatido, un corazón triste,
Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, ¿qué dice? Cuando estés contento, vas a ver más guapo, más guapa de lo que estás, ¿verdad? Aquí hay puros guapos, ¿no? Y hay puras guapas. Entonces, cuando tú estás alegre, se nota. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, se nota, porque empieza a haber un cambio, porque empiezas a ver o a permitir cosas que tú dices, esto no te permitías. Empiezas a perdonar cosas que tú dices, yo no iba a perdonar esto nunca. ¿Por qué? Porque estás dejando que el Espíritu Santo haga la obra interna en tu vida. Entonces, eso se empieza a reflejar y empiezan a decir, él es cristiano, ella es cristiana. Decía el pastor el sábado, que con unos jóvenes se acercó y dice, ahora ya los niños te ven a ti como a alguien, entonces tienes que cuidar, no nada más a los jóvenes, ni aunque no subas aquí, simplemente por decirte cristiano, debes de cuidar el testimonio de Cristo en tu vida, ¿no? Entonces el perdón te permite seguir adelante con tu vida, con tus proyectos, y hasta te vas a dar el gusto de pasarte tiempo con personas que son realmente buenas para ti y también para tu salud. Hay amistades que no son buenas, que en vez de llevarnos a crecer, nos detenemos. Entonces eso va a hacer que nosotros crezcamos espiritualmente y que podamos servir con alegría y ánimo voluntario en nuestro servicio que cada quien el Señor nos dio. Porque tú también tienes un servicio. ¿Cuál? Tienes que descubrirlo. Quizá ya lo sabes, pero no has querido ejercitarlo, ¿no? Entonces, perdonar no significa que se apruebe la ofensa cometida, ¿verdad? O que actuemos como si nada hubiera pasado. No, no pasa nada. Ni tampoco es dejar que los demás se aprovechen de uno, ¿no? Muchas veces es de, pues, ya porque perdonaste vas a aprovecharte tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios obtenemos al perdonar? Primero, lo mejor es que vamos a recibir el perdón de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a empezar a dejarnos de sentirnos frustrados, de sentirnos enojados. Vamos a experimentar que ya no vas a guardar rencor en tu corazón con alguien que te está dañado o que te ha dañado. Y esto nos va a ayudar a estar más tranquilos, ¿verdad? Va a mejorar nuestra salud, nos va a permitir que vivamos más felices. Porque el Espíritu Santo dice en la Escritura que tú lo puedes contristar. Entonces, si estás enojado, está triste el Espíritu, ¿no? Pero si perdonas, empieza el fuego del Espíritu Santo en tu vida y empiezas a reflejar que Cristo vive en ti, ¿no? Entonces así vas a poder desempeñar tu ministerio, tu servicio, el que sea, con alegría, ¿verdad? Con gozo, con ánimo voluntario. Ya no vas a decir, híjole, es que tengo que venir a las semillitas porque ya me aventé la bronca. No, lo vas a hacer con ánimo voluntario, vas a dar tu tiempo con alegría, ¿no? Entonces, vimos que tenemos que soportarnos, tenemos que perdonarnos. Y si hay alguien que tiene queja contra ti, dice, perdónalo, así como Cristo a ti te perdonó, también hazlo tú. Eso es lo que dice Colosenses, ¿no? Entonces, ya entramos al estudio, dice, ¿cuántas veces, si dicen que no, me lo pueden decir, ¿no? ¿Cuántas veces se dice, ya te perdoné, pero no voy a olvidar lo que tú me hiciste? ¿Lo han oído? No lo voy a olvidar. Yo te perdoné. Dios sabe que ya te perdoné, pero no lo voy a olvidar. Y acabamos de ver que olvidar etimológicamente es olvidar la falta. ¿Sí? Entonces, eso lo debe de decir el mundo. Los que dicen que no conocen a Dios, que nada más lo conocen de oídas. Pero ¿qué creen? Ya en el pueblo cristiano también pasa. También lo dice el pueblo cristiano. También lo dicen los que se vienen aquí a parar. También lo dicen los que vienen a lavar el baño. También
el pueblo que dice que sirve a Dios, también dice, yo ya te perdoné, Dios sabe que ya te perdoné, pero no lo voy a olvidar lo que tú me hiciste. ¿Es correcto? Y ahora, si actuamos así como cristianos, yo ya te perdoné, pero no lo voy a olvidar. Si actuamos así como cristianos, como hijos de Dios, surge una pregunta para que la analicemos. Si surge esta situación, ¿verdaderamente hay un perdón de esa ofensa? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque la seguimos recordando, porque está todavía vivita, porque todavía trae la sangre allí, fresquita, por eso no la olvidamos. Porque no hemos querido que se seque. Ojo, pueden tener ustedes sus propias conclusiones, las respeto. No estoy diciendo que no la vas a recordar nunca, es muy diferente. El detalle es que si te sigue doliendo esa herida y la traes a recordar esa ofensa en cualquier discusión con aquel o aquella que te hirió, no es falta de perdón. Voy a poner un ejemplo. Yo no acostumbro a hablar de mí en este lugar porque este lugar no es para hablar de uno, es para hablar de Cristo, pero para que se entienda. Yo tengo una herida aquí en mi estómago cuando estaba chiquito, por estar saltando, me quedé colgado en un clavo, pero pues no me aguantó y me rasgó. Y me dolió mucho. Y hoy la veo y ahí está, pero ya no me duele. Ahí está, pero ya no me olvidé ese dolor. Tengo una cicatriz aquí, no sé si conozcan los pulidores, puliendo, estaba joven y todavía no estaba casado. Me pegó el esmeril, me botó y me levanté y estaba chorreando. Tengo mi cicatriz, pero ya no me duele. Eso es lo que trato de que entendamos. No es que no la veas, no es que ahí está, ahí que está y aquí está. No tengo más heridas, ¿no? Pero, pero ya no me duele. Ya no me duele. Ahí está. Es lo que quiero que aprendamos. Voy a decir, no me gusta hablar de mí porque aquí es para hablar de Cristo, ¿no? Es un ejemplo para que comprendamos. Ahí está, pero ya no me lastima. Entonces, cuando un cristiano dice, ya te perdoné, y todavía trae a colación la ofensa, es porque no hay un perdón genuino. Vuelvo a repetir, respeto lo que tú opines, lo que cada quien opine. Si tú dices, no, lo respeto. Toma lo que te edifica y desecha lo que tú crees que no te edifica. ¿Se vale, no? El Señor Jesús nos enseñó cómo es un verdadero perdón cuando Él fue a la cruz. Vamos a Lucas 23, 34, Lucas 23, 34, por favor. Ay, perdone, es que no lo saqué. ¿Alguien me puede apoyar? 23, 34. Fuerte, fuerte, fuerte. Amén. Entonces Él nos está enseñando el verdadero perdón, ¿no? Está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Por qué entonces, si Jesucristo, Jesús en ese momento es Jesús, ¿no? Le pidió a su Padre que nos perdonara, que perdonara a sus agresores. Aún así en esa situación, Él ofreció el perdón, Él extendió el perdón. Ahora, ¿por qué? Es una pregunta. ¿Por qué el que se dice hijo de Dios, entonces le cuesta tanto perdonar? No decimos que seguimos a Cristo, no decimos que el Espíritu de Cristo, de Dios, del Padre, mora en nosotros.
Entonces el Espíritu te dice no perdones. El Espíritu te dice guárdale el rencor. El Espíritu te dice no, no vayas a ponerte a cuentas. ¿Eso te dice? No, ¿verdad? El Espíritu te dice, te lleva a perdonar, a ponerte a cuentas, a amar a pesar de las circunstancias. Se ha estado hablando del amor en la iglesia, pero ¿cómo vas a poder dar un amor genuino si no quieres que el Espíritu Santo haga la obra en ti? Es difícil, ¿no? Entonces, si verdaderamente hay perdón, ya no te debería de doler esa ofensa. Puse el ejemplo de mis cicatrices, ¿no? Son cicatrices. Está ahí una película, ¿no? Ya no debe de haber ningún motivo a traer a memoria la ofensa, porque el Señor te llevó a perdonar. Porque decimos, el Señor ya me llevó a perdonar, pues entonces Él ya te sanó esa herida. ¿O no? ¿O no lo decimos? El Señor me llevó a perdonar. Si Él te llevó a perdonar, Él te sanó esa herida. Fíjense, cuando tú entras en pleito con tu esposa o esposo, o inclusive con tus hijos, y siempre le estás recordando lo que te hizo, porque a veces nada más estamos esperando una situación para recordar la falta, para recordar esa situación. Creo que una falta muy difícil es la traición, ¿no? Ya te perdoné la traición. Pero yo he pensado, tiene tiempo que estoy pensando, el hombre y la esposa debemos de cuidarnos como nos hablamos. Si hay un engaño, entonces a veces uno como hombre decimos, no, yo hice esto, pero parece como que lo estamos diciendo como, ¿eh? ¿Se fijan? Así. Pero ya le preguntaste a tu esposa, oye, ¿te lastimo cuando yo comento esto? Si fuera, ahora volteemos al revés. Si fuera al revés, nos gustaría que nuestra esposa estuviera, dice, oye, yo lo engañé. Y también poniendo sus, ¿verdad que no? ¿Por qué no mejor ayudamos a que esa herida sea sanada? Oye, voy a hablar de esta situación. ¿Puedo platicar esta situación? El tema lo amerita. Va. Es diferente, ¿no? A veces no nos damos cuenta que podemos estar lastimando por estar mencionando, anunciando lo que yo hice. ¿Por qué no lo platicamos? A veces se deja de tener confianza. ¿Por qué? Hay que analizarnos. Porque si hay desconfianza, algo está sucediendo. Le echamos la culpa siempre allá o ella para acá. Algo está sucediendo. Yo creo que es tiempo de analizarnos, ¿no? Entonces vamos a poder recibir un perdón genuino. Porque quizás nosotros también lo estemos provocando. ¿Por qué? Porque hay hijos que no han perdonado a sus padres. Que en cualquier cosita, pum, se la avientan al padre o a la madre. Es tiempo de analizarnos. Es tiempo de decir, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Perdóname. Perdóname. ¿Y sabes qué, hijo? Perdóname. Porque lo que yo hice te contaminó a ti. Y esa situación que tienes en tu corazón es porque yo fui parte de eso. ¿Por qué no arreglar nuestras situaciones con familia? Entonces vamos a poder ver un verdadero perdón. Un verdadero perdón, que es lo que quiere. ¿Por qué? Perdonar, no perdonar, perdón, es grave para un cristiano. Y tú dirás, ¿pero por qué va a ser grave? Vamos a ver. Mateo 6:14 nos da la respuesta. 14 al 15.
Dice la Escritura, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿es delicado no perdonar? ¿Se dan cuenta? Dice, si tú perdonas, hija, yo te perdono. Pero si no perdonas, el Señor no, de verdad, Dios no puede perdonar. ¿Hay algo que le impide? Es el pecado. No perdonar es pecado. Y Dios no tiene trato con el pecado. Entonces, hijos, nos toca acercarnos a nuestros padres y pedir perdón. Padres, nos toca acercarnos a nuestros hijos y decirles, perdóname, hijo. Ah, yo soy tu padre, a mí te me tienes que pedir perdón. No. También es bueno y sano que uno se acerque a los hijos y dice, perdóname, hija, perdóname, hijo, porque te dañé. Perdóname, amor, como le digas a tu esposa, porque te dañé, o viceversa, ¿no? Es tiempo de analizarnos. Ya lo vimos, es peligroso no perdonar. Si tú no perdonas, dice, yo no te perdono. Aunque me cantes, aunque me prediques, aunque hables lenguas, aunque levantes muertos, aunque sanes, dice, y tu comunión está rota conmigo. Necesitas ponerte a cuentas con Él. Esa es tu decisión. Nadie de que esté aquí parado puede obligarte. Esa es tu decisión con el Señor. Es individual. Lo han dicho los pastores aquí. Nosotros nos corresponde ofrecer opciones. A ustedes les corresponde tomar decisiones. ¿Cómo vas a amar si no has perdonado? ¿Cómo vas a enseñar si no tienes amor? Es difícil de hacerlo, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ya lo vimos, Cristo nos enseñó, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay quienes dicen que ser cristiano es fácil, y no es cierto. Cristo nunca prometió un camino fácil, una vida rosa. ¿O sí? Tampoco prometió un evangelio fácil. Es difícil. Compartir a la misma familia es difícil. Parientes estoy hablando. Bueno, también puede ser familia, ¿no? Pero mis hermanos, mis hermanas, mis primos, es difícil. Entonces, vemos que de tu perdón depende que Dios te perdone, ¿verdad? Pero en estos tiempos, o mejor ya más para atrás, la gente pide la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Como tú me lo hiciste, yo te lo voy a aplicar. Exige un castigo para la ofensa. Como cristianos nosotros, y también creo que lo ha enseñado también los pastores, ¿no? Tenemos que empezar a aprender a renunciar a mi, ay, se me fue la palabra, a mi derecho de réplica. Gracias, hermano. Pero no, exigimos un castigo igual. Así, qué bueno que el hermano no puede, algo ha de haber hecho. Esa ley es parte de los que no son cristianos, de los que no tienen a Cristo en su vida. El deseo de venganza, el deseo de que me las vas a pagar, te la voy a cobrar, eso lo hace el mundo. Ahora, ¿tú como cristiano lo haces? El Hijo de Dios ya no debe de actuar así. Debe de haber un cambio radical.
un cambio radical. El Señor nos manda a que nos amemos, lo leímos al principio. Vayamos a, a Juan 13:34, por favor. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Eso es lo que quiere el Señor, que nos amemos, que ya no nos guardemos rencor, que nos dejemos de estar insultando, lastimando. Y si hay una situación, ¿qué es lo que? Ve, ponte a cuentas. Entonces nos dice el Señor, así como yo te amé, ustedes se tienen que amar. Nos enseñó. Creo que todos los que estamos aquí conocemos algo de las Escrituras. Entonces vemos que la ley de Cristo, ¿cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor, es la ley del perdón, no de la revancha, tampoco de venganza, tampoco de odio, ni de guardar esa ira o ese enojo para siempre. El Señor quiere que estemos libres, que ya no estemos atados. Creo yo, platicaba con mi esposa, que el Señor quiere sanar corazones, quiere sanar heridas que vienen de mucho tiempo. Sé que hay heridas de mucho tiempo y Él quiere hoy que seas sano, pero si tú estás dispuesto a ser sanado de esa herida, deja entonces que el Señor haga la obra por ti. Tú solo no vas a poder, necesitas a Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas ser libre de toda amargura, de todo resentimiento, de todo deseo de venganza y de quererte cobrar esa ofensa que te hicieron. Mi hermana Yasa puso un ejemplo una vez de su hijo, ¿no? Que quería hacer una demanda y etcétera, etcétera. Pero trató Dios con ella y fue obediente, dijo, perdono la situación. O sea, sí se puede. Yo creo que te costó, pero sí se puede. Tenemos que entregar todas las cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón. También se ha predicado, ¿no? Señor, entra a mi corazón, pero esta área y esta no la entres, porque son cosas mías y no quiero que esculques porque no dejas nada acomodado, ¿verdad? Entonces el Señor quiere todo. Una vez yo me acuerdo que el pastor predicó acerca de los muros que se han levantado y que nosotros teníamos que pedir al Señor que sean derribados, porque son cosas que tienen que ser derribadas, pero tenemos que doblegarnos, tenemos que decir, aquí estoy, Señor. Ay, pero es que me va a decir que qué tonta soy, me va a decir que qué tonto soy. Entonces, ¿qué fue Jesús? ¿Cómo lo vería a Jesús? Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Te estaban burlando. O nosotros nos creemos más que Él para poder decir, esto no te lo paso. Dios quiere hacer la obra en su iglesia, en su cuerpo. Quiere liberar a su cuerpo de toda situación que está siendo un estorbo para que tú puedas tener una comunión, no porque sirvas, no porque estés sirviendo aquí, quiere decir que ya estás libre, ¿sí? Hay cosas que no sabemos, pero hay situaciones en matrimonio que todas están frescas, que todavía no están resueltas. ¿Por qué? Porque no queremos que el Señor tome control de esa situación, porque entonces me voy a ver como un tonto, como una tonta. ¿Qué clase de cristianos nos estamos formando?
tiempo de ponernos a cuentas, de perdonar, para que sea libre nuestro corazón, para que podamos caminar en integridad, servir en integridad. Bueno, pues no se da cuenta, sí, pero él sí se da cuenta. Entonces vamos a ver cómo es el perdón de Dios primeramente. Entonces ya vimos que como cristianos nosotros somos llamados a perdonar de la misma forma que Dios nos perdonó en Cristo. Entonces recordemos que todos éramos pecadores antes de que llegara Cristo a nuestra vida. Estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. ¿O quién no? Dice Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que no hay forma que cada uno de nosotros pudiera decir, soy justo. Lo puedes decir solamente por medio de que te justifica. Si no eres justificado, es imposible ser justo. En el mundo, dice, todos éramos pecadores. Cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿qué merecíamos? La muerte. Merecíamos el castigo de Dios, como lo dice Romanos 6:23, ¿ya? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es tu paga. Esa es tu paga por recibir, de recibir, porque no quieres perdonar, porque es pecado. Muerte es separación. Por eso yo decía al principio, Dios no puede tener trato con el pecado, ¿sí? Dice, si tú sigues así, dice, vas a tener, yo no puedo tener comunión contigo, porque no quieres arreglar tu vida, porque digo y digo por medio de fulano, sultano, mengano, no quieres arreglar tu vida. Pero ¿qué creen? Dios en su misericordia nos perdonó y por su grande amor, ¿a quién envió? A su Hijo, como dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿La quieres? ¿Quieres esa vida eterna? Entonces renuncia a lo que eres ahorita. Renuncia a la necedad y ven a Cristo, ven al Hijo. Dice Efesios 2:8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio, hay un medio, ¿cuál es el medio? La fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, aclara, esto no es de vosotros, esto no es de ustedes, no es porque estás bien ponchado, no es porque estás bien alto, guapo, sabes mucho, no, eso es por medio de un don que Dios nos da. Dice, pues es don de Dios, no por obras, no porque tú te esfuerces mostrando y que te la sabes todo, no es por eso, para que tú no te lleves la gloria, para que nadie se gloríe. Sí, es por un medio, es la fe en Cristo. Ese es un don que recibimos los hijos de Dios. Entonces, las obras vienen por añadidura. Empiezas a ser misericordioso, empiezas a ser bondadoso, empiezas a amar, empiezas a perdonar, porque eso son obras. Por ti solo no vas a poder hacerlo. Vas a perdonar, vas a amar, pero a medias, porque todavía la cosa va a estar calientita ahí. Solamente por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, puede haber una transformación genuina, pero tenemos que dar el paso nosotros.
Queremos que Dios haga todo. Señor, quita, Señor, haz, Señor. ¿Y tú, hijo, cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a tener la decisión de decir, ay, yo ofendo a mi esposa, pues ya no lo voy a hacer, Señor? Ay, Señor, quítame, pues si no lo quieres hacer. ¿Será que el Señor no lo va a quitar? Tiene que haber una decisión. Tengo que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en mí y que me redarguya de pecado. Entonces así voy a poder hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Si el Señor me está diciendo esta mañana, pues tengo que arreglar mi asunto con mi mamá, con mi papá, pues ve. Perdóname mamá, perdóname papá, porque cada que dices algo, yo te la aviento y lo digo por ti. Porque hoy no te acercas, perdóname mamá, perdóname papá. Porque el padre no dice, perdóname hijo, perdóname hija, yo te dañé. Pero ¿sabes por qué el padre a veces no quiere? Porque no quiere tomar su lugar de sacerdocio. Porque tiene que doblegarse. Entonces vemos, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que somos salvos por tus méritos, por gracia. ¿Por qué? Porque recibimos un don inmerecido. Tú puedes decir, yo sí me lo merecí, lo respeto. Es un regalo, una dádiva que nuestro Dios nos dio a través de ¿quién? De Jesús. Entonces vemos que no la merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte, ya lo vimos, porque la paga del pecado es muerte. Más dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Dios en su misericordia nos mostró su amor, como lo dice Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es el pecado? Se dice que es errar al blanco, que te equivocas. Una cosa es equivocarte y una cosa es estar viviendo en él. Son dos cosas muy diferentes. Y aquí lo ha dicho el pastor también muchas veces, ¿no? Dices que eres pecador, pero eso es lo que, creo que eso es lo que se está entendiendo, ¿no? Que estés viviendo en eso, ¿no? A que la riegues. Perdóname, Señor, lo que estamos diciendo. Perdón, papá, perdón, mamá, perdón, hija, etcétera, perdón, amigo, como ustedes lo quieren ver. Ya no vivas ahí. Sé libre. Sé libre. Entonces, Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, dice Isaías 53, 4 y 5, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? En la cruz murió porque tienes gripa, murió porque tienes tos. ¿Cuáles enfermedades? Las del alma. Por esas murió. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte. Él sabía que íbamos a morir eternamente, íbamos a estar separados de la gloria de Dios. Entonces viene Cristo para restaurar, viene y dice que Él llevó esa enfermedad de muerte que tenías en el alma, porque nacimos en pecado, lo heredamos por Adán, lo heredamos, entonces tú ya tenías ese pecado, entonces viene Cristo y dice, ajá, yo quiero rescatarte, yo quiero salvar, rescatarte y sanar esa enfermedad de tu alma, es ese pecado, por eso murió. Dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Y qué crees? Dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esas llagas que Él tuvo, dice, yo te curé. Ese dolor que yo recibí fue por ti.
para que tú puedas vivir en armonía, para que tú puedas vivir en paz, para que tú puedas perdonar. Esas llagas, dice que yo tuve, fue por tu sanidad. ¿Y nosotros qué hacemos? Las pisoteamos. Yo creo que es bueno, ¿no?, recordar qué es lo que hizo Cristo por mí. Dio su vida. Llevó mi pecado. Él tomó mi lugar que yo merecía, tomó el lugar que tú merecías, para poder yo ser sano de esa enfermedad que es el pecado. Que no nos damos cuenta cuando estamos sin Cristo, ese pecado es como la gangrena, nos va llenando, nos va, hasta que ya no nos damos cuenta y pecamos y ya no nos duele. Ofendemos, ya no nos duele. Pegamos, ya no nos duele. Ofendemos, ya no nos duele. Gritamos, ya no nos duele. ¿Por qué? Porque estamos contaminados. Hoy tú decides. Es tu decisión. Decirle: Señor, aquí estoy. Creo que yo fui sanado por tus llagas, que yo fui curado. Creo que esa sangre preciosa derramada en la cruz me purifica y soy limpio. Es tu decisión. Hoy perdono a quien me ha lastimado. Hoy voy a dar el paso de restauración. Quiero restaurar mi familia. A veces queremos restaurar a las de afuera, pero no restauramos las de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Damos un buen consejo. No, sí, pórtate bien. Y yo le estoy dando con toda a mi esposa. ¿Funciona? ¿Funciona? Y luego yo digo: no, trata bien a tu esposa. Y Delfis, no, si me acabas de decir un montón de groserías, ya le está diciendo: trátala bien, cuídala. Eso es hipocresía. Es hipocresía. ¿Qué cristianos? ¿Por qué cristiano queremos que venga el Señor? Es cada quien su decisión. Si tú crees que vas a irte con el Señor con falta de perdón, lo respeto. Pero según la Biblia, dice que no van. Y podríamos ver muchos versículos, yo sé que muchos se lo saben, muchos, que nos habla de perdonar. Hay muchos. Pero ¿de qué sirven muchos si con uno que hagas tú en tu vida, que lo hagas vivo en tu vida, con eso? No necesitas saberte toda la Biblia, sería bueno, es importante. Pero con un versículo, Delfis y yo tenemos el de aprendernos un versículo diario. Llego, a ver, dale el versículo y tal, y con un versículo que te aprendas diario, te vas a alimentar. La palabra te va a edificar, te va a enseñar. Entonces vemos que nosotros merecemos el juicio, pero decía en un versículo: mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Él nos rescató. Como hijos de Dios, somos llamados ¿a qué? A perdonar. Somos llamados a amar de la misma manera que Él nos amó, que Él nos perdonó. ¿Por qué vino a morir por ti? Porque se le ocurrió, por amor, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Leíamos Isaías, cuando en Isaías dice: ¿quién irá? Platicábamos de él y yo. Muchas veces decimos que es Isaías que dice: yo voy. Es mesiánico. Ese versículo es mesiánico. Están haciendo el plan de salvación. Dice: ¿quién irá? Yo. Yo voy por ellos. Jesús. Entonces nosotros somos llamados a amar y a perdonar como Él nos perdonó, ¿verdad? Y ahora el Señor hoy nos está diciendo a ti, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, está diciendo: yo ya te enseñé, ahora tú ejecútalo como un buen hijo de Dios, como un buen representante mío, ¿verdad?
Efesios 4:32 dice, antes, permítame tantito, es que aquí voy a leerles algo importante. Antes, dice Efesios 4:32, antes sed benignos. Fíjense qué significa benignos. Benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. Eso es ser benignos. Luego dice, los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento. Es para que nos vayamos analizando, ¿verdad? Los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento en virtud de su benignidad, demostrando amabilidad, integridad y gentileza con su prójimo sin crear distinciones. En este punto voy a decir, sin crear pleitos, ¿no? Eso es lo que, ¿qué es ser benigno entonces? ¿Qué es? Ser un cristiano ejemplar. Entonces, hoy voy a ponerlo con esa parte. Antes ser benignos, antes sé tú un cristiano ejemplar. Unos con otros, siendo misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, nos dice que seamos entre nosotros cristianos ejemplares, que demos ejemplos de misericordia, que demos ejemplos de perdón. Bueno, aquí, pero allá que me la pague mi vecina. No, es con todos. El Señor nos está mandando a ser cristianos ejemplares. Eso es parte de benignos, misericordioso también, ¿no? Entonces, perdón. Vuelvo a repetir, Cristo ya nos perdonó, ya te perdonó a ti y a mí, aunque tú te lo merecías, aunque yo me lo merecía, ese castigo, ¿cuál castigo? Castigo de muerte, la separación eterna, Él me perdonó. Él me ofreció el camino a la vida. Me dijo, acá está Cristo. Y Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va a venir, nadie verá al Padre si no es por Él. Ese es el camino. Entonces, así también nosotros tenemos que hacerlo, ¿eh? El que nos ofende, tenemos que ser benignos, tenemos que ser buenos, bondadosos, misericordiosos y perdonar. El cristiano siempre tiene que tener un comportamiento ejemplar. ¿Lo tenemos? Y si no lo tenemos, todavía hay oportunidad, ¿no? Todavía hay oportunidad de decir, yo quiero ser, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿No nos vino a enseñar un comportamiento ejemplar? ¿O se iba al billar o así? Vino a enseñar lo que es un hijo de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, tener un comportamiento ejemplar. Entonces, no tenemos nosotros ningún derecho de guardar rencor con alguien. Según las Escrituras dice que tenemos que perdonarlos. ¿Por qué? Porque fue lo que Dios, ya lo vimos, hizo conmigo y lo hizo contigo. Y recuerda que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Ya lo vimos en Mateo, ¿verdad? Pero esa es, nuevamente te digo, esa es tu decisión. Que te perdone el Señor o no te perdone, esa es tu decisión. Ni los pastores, ni los que están aquí, ni nadie va a poder hacer más que tú eres el que decides. Y tú puedes decir, pues Dios me perdonó porque canto canciones y no, pero si no hay perdón, dice, si tú no perdonas, no te voy a perdonar. Pero si perdonas, fue claro, fue tajante, dice, pero si perdonas, te perdono. ¿O estoy mintiendo? Yo estoy mintiendo. Lo acabamos de leer en Mateo 6, 14, 15, ¿verdad? Lo leímos ahí. Entonces, para recibir el perdón de Dios, lo primero que necesitamos es arrepentirnos.
a arrepentirnos de nuestro pecado para que el Señor pueda otorgar el perdón. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, no habrá perdón. No habrá perdón. Y es una gran enseñanza para los hijos de Dios, ¿no? Si no hay arrepentimiento, no habrá perdón. Leían en Venid y Ven, no me acuerdo en qué módulo, decía que uno no puede arrepentirse de algo si todavía no le ha caído el 20. Si no te cae el 20, ¿de qué vas a perdonar? Si lastimas a tu esposo, y todavía no te cae también, ahí hay un problema. Ahí hay un problema grave. Porque eso se llama necedad. Una cosa es que te equivocas y una cosa que ya estés consciente de lo que estás haciendo. Yo le pido el perdón al Señor y Él trabaja en mí, yo lo tengo. A pesar de que yo me peleo, yo levanté 6 muertos. Así, tristemente, hay mucho cristiano. ¿O es mentira? Entonces necesitamos arrepentirnos para ser perdonarnos. ¿Y arrepentirnos qué es? Es un cambio de dirección. Dejar esto que está afectando mi vida espiritual, cambio de dirección, el olvido. Ya no vuelvo a regresar, porque entonces no es arrepentimiento. ¿Qué es lo que estamos hablando? De olvidar la ofensa. ¿Sí? Entonces Dios pide en su palabra un verdadero arrepentimiento para que el perdón sea otorgado. Lo estoy repitiendo, ¿por qué? Porque quiero que se nos quede bien en la mente. El Señor pide que vayas a sus pies como, con orgullo, con soberbio, con un corazón contrito y humillado. Y Él te va a perdonar y te va a limpiar. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿cómo dice que quedan? ¿Todavía se ven? Ay, mira, todavía se ve tantito como cuando uno borra con una que no sirve, ¿no? Aquí se ve que decía pecado. No, él lo borró, no se ve. Quedó borrado. ¿Pero qué necesitas? ¿Te das cuenta de lo primero que Dios nos está diciendo? ¿Qué necesitas primero? Arrepentirte. Para que sean borrados tus pecados, necesitas arrepentirte, un cambio de dirección. Es lo que necesitas. ¿Por qué? Porque de una verdadera, espero se entienda esto, porque de una verdadera conversión viene de un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Si verdaderamente estás convertido, es porque te arrepentiste genuinamente. Un cambio, como dijo la pastora, un cambio de dirección. No vuelvo a regresar a mi pasado. Entonces, para que el Señor pueda derramar en ti esos tiempos de refrigerio, necesitas ser lavado por su sangre preciosa. Pero ¿qué debe de haber? Un genuino arrepentimiento, y así vas a poder obtener el perdón. Vas a poder ser limpio por su sangre. Hay un canto, por su sangre nos ha redimido. Entonces hay mucha gente que no recibe el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere recibirlo. Porque no quiere recibirlo. A lo mejor se arrepintió un tiempo verdaderamente, pero regresó a lo mismo. Y no quiere. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se arrepintió y volvió. ¿Y qué hizo el padre? Porque es un tipo. ¿Y qué hizo el padre? Lo perdonó. Debe de haber un genuino arrepentimiento para que tus vestiduras sean limpias, para que tus vestiduras brillen y sean limpias.
Pero todo eso es por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, el que no quiere recibir el perdón, no es porque el Señor no quiera, es porque tú no quieres. Es porque no quieres ser libre, es porque quieres vivir atado a esa situación que dices, pues me la vas a pagar y tarde o que temprano te voy a ver que caíste. Es tu decisión. El Señor quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y quiere que nadie perezca. ¿Sí? Eso lo dice, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9 dice, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vimos la importancia del arrepentimiento. Si hay un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque se va a empezar a notar en ti el cambio. Se va a empezar a notar algo diferente en ti. Y eso tarde o temprano lo van a ver tus vecinos, lo van a ver la iglesia, cualquiera. Entonces, ¿cómo ahora debe de ser el perdón del cristiano? ¿Qué es lo que quiere el Señor que perdonamos? Ya lo vimos en el mensaje, ¿no? Si hay alguien que te ha ofendido y él se arrepiente de todo corazón y te pide perdón, ¿tú qué tienes que hacer? Perdonar, amarlo, darle una oportunidad. El ser humano es muy difícil querer darle una oportunidad, pero cuando nos sucede a nosotros, queremos oportunidades. Dame la oportunidad, Señor, pero cuando nos sucede como el rico que le perdonó una lanota, ¿no? Su amo, ¿no? Y después el otro le debe tantito y si ese lo mete al bote, ¿no? Así nos pasa. Y después sabe el dueño qué hace, el que lo perdona, sí, yo te perdoné mucho más, ahora ¿sabes qué? Llévenselo también. Eso nos puede suceder a nosotros. Si tú pides que el Señor te dé una oportunidad, ofrece una oportunidad. ¿Por qué? Porque si tú dices que tú eres hijo de Dios y Él se te acerca arrepentido, fíjense, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser un amigo, puede ser un vecino, vecina, a cualquiera. Nuestro deber es otorgarle el perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú no perdonas esa situación, estarías haciendo mal como cristiano. Estarías dando un testimonio equivocado de lo que es un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué crees? Si tú no lo haces, si tú no perdonas, eso te va a contar como pecado. Y tú dirás, ¿por qué? Vamos a ver. Santiago 4:17. 4:17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Entonces dice, si tú sabes que perdonar es bueno y tú no lo haces, pues eso te va a contar como pecado, amigo. Es tu decisión. Ahora, podremos decir, bueno, pues es para los de afuera, pero pasa en la iglesia. No estoy diciendo de Dios es fiel, estoy hablando universal, universal. Porque somos un cuerpo, ¿no? En China, Japón, Rusia, los cristianos son parte de la iglesia, ¿no? De eso estoy hablando. Para nosotros nos debería ser más fácil perdonar, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora nos cuesta trabajo. Si estamos diciendo que sí debería ser más fácil, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Y ahora estamos sabiendo que si yo no perdono, que si sé hacer algo bueno y no lo hago, ¿qué dice? Pues estás pecando delante de Dios, porque Él nos enseñó a perdonar. A ver si se me entiende esto. Hay relaciones constructivas y destructivas, ¿es correcto? Cuando hay una relación destructiva, tú puedes perdonar, pero no regresar, porque te está destruyendo.
pero tú eres libre. Tú ya no estás atado con aquella persona. Porque el Señor nos manda a perdonar a todos, ¿no? No nada más a los buenos. Como dice, yo perdono, pero nada, ni, ¿no? Eso puede suceder en relaciones, ¿no? ¿O estoy mal? Dice Lucas 17, 3, 4. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, eso lo está diciendo Jesús, ¿eh? ¿Qué dice? Repréndele. Lucas 17, 3 al 4. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, vuelvo a decir, eso lo está diciendo Jesús. Dice, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, ¿me perdonas? ¿Qué dice? Perdónale. Perdónale. Y nosotros apenas nos la aplican y eso más, yo la multiplico por muchas, ¿no? No perdono, nada más es una vez. Vuelvo a decir, ¿por qué nosotros queremos oportunidades y por qué no queremos ofrecerlas? Entonces, el cristiano tiene que aprender a perdonar en cualquier circunstancia. Sabemos que los roces son inevitables, no debería de ser, pero a veces son inevitables, hasta en el mismo hogar son inevitables. Oye, mi hija me puede decir, oiga, mejor estoy haciendo, espérame, no, pues, son inevitables. Y respeto al que diga, no, mi casa está llena de puros angelitos, pues está bien, ¿no? Pero son inevitables los roces. Sí. Quizás esos roces pueden ser por el temperamento, ¿no? O quizá por la situación económica. Se está acabando el dinero. O problemas de salud. Ay, ya me cansé de algo que me respeto de ellos, ¿no? Que pues sabe cuidar a los enfermos y no se cansa, ¿no? Pues es un don que Dios le dio, ¿no? Es un don que Dios le dio. Y es lo que le he dicho, te admiro porque yo no sé si aguantaría tanto, a veces es difícil, es complicado, yo lo viví, yo lo vi, pero a veces suceden roces por esas situaciones. Ya me cansé, ya. Pero ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el comportamiento ejemplar de ese cristiano que se casa? Dices, entonces tú no sé qué. No, yo estoy diciendo que a mí me cuesta trabajo, porque sí he cuidado, pues sí me cuesta trabajo. Pero es más feo no reconocerlo y tenerlo aquí escondido. Mira, yo cuido 450,000 enfermos y no me canso. 26 horas diarias los cuido, ¿no? Entonces, a veces también puede haber roces porque quizás estés estresado. Pero el Señor dice que vayamos a Él, que dejemos nuestras cargas. Y pasa eso, ¿por qué? Porque todavía andamos vivos en nuestros deseos, en nuestra carne. No queremos doblegarnos. Entonces, el problema aquí no es el que ofende. A ver, pero el problema aquí es el que te ofende, para él no es suficiente, ¿no? Quiere más, quiere más, quiere más. Y tampoco es suficientemente capaz de pedir perdón. Y tampoco del otro lado, tampoco es capaz de perdonar. A veces se juntan los dos, ¿o no? El ofensor no es suficientemente de ir y reconocer y decir, ¿sabes qué? Perdona, pero te ofendí. Y el otro dice, no, pues yo también, ¿por qué te voy a perdonar? Me la debes, me la pagas. Ese es un grave problema que también en el cristianismo está sucediendo. Nos falta aprender. ¿Por qué? Porque todo eso va a acumular resentimiento, tu corazón va a acumular ira y en algún momento, díganme si no, eso va a explotar tarde que temprano.
En muchos matrimonios empiezan a haber rompimientos. Hay divorcios, los hijos se van de casa. ¿Por qué? Porque no han querido entender esa palabra muy importante, el perdón. La última vez que me tocó compartir, hice un ejemplo, cómo vemos todos los cristianos al cielo, como por habitaciones, ¿no? En la habitación número 1 están todos los santos, los que sí obedecen al Señor, los que sí han hecho todo, pero en esta están los que no quieren arrepentirse. A ver, ¿podrías ponerme 1 Corintios 6:9, por favor? Primera de Corintios, permítanme para leerla. Primera de Corintios 6:9, fíjense, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan a varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ponernos a cuentas es importante, decía el cielo, ¿no? La segunda habitación está llena de los que dicen, tengo 40 años junto con mi esposo, mi esposa, no tengo por qué casarnos. ¿Qué están haciendo si no nos casamos? Están fornicando y acabamos, dice, ni los fornicarios heredarán, pero aquí, allá en el cielo también hay fornicarios, hay matrimonios que nada más se han unido. Estoy haciendo un ejemplo como lo ve el cristiano, que dice, no hay problema. Ay, los que se echan sus vinos, cervezas, se emborrachan, sus drogas, y también hay otro cuartito. O sea, entonces, ¿está el cielo lleno de pecado? Entonces, si el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Ya ponte a cuentas y cásate, porque aunque vivas 100 años con él, vas a estar fornicando, y dice la Escritura, ni fornicarios van a heredar el reino de los cielos. Creo que es clara, ¿no? Pero es nuestra decisión. Vuelvo a repetir, es tu decisión. Si crees que va a haber un departamento en el cielo, para los que quieren hacer su vida a su manera. Para el hijo que dice, haz esto y esto, ¿por qué, papá? Yo ya estoy grande. También estará en el cielo, en su cielo imaginario. Porque el Señor no quiere eso. El Señor quiere integridad en sus hijos. Es lo que quiere. Dice, sed santos porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie va a ver al Padre. Santos, ¿qué? Santidad, que es apartarse. Si tú no te apartas para mí como un vaso limpio, como un vaso íntegro, tú no puedes ser usado por mí. Pero si te arrepientes y si hay falta de perdón y lo haces, tendrás un lugar ahí, seguro. Pero tienes que seguir tu vida adelante con el Señor. No es decir, ya perdoné, ya voy a con mi vida un tilingolingo. No, tampoco, ¿no? Hay veces que se dice, pues el tiempo lo cura todo, pero no es así. Mejor ve y busca refugio a los pies de Dios. Dice en Efesios 4:26, a veces no vamos a tener un refugio de Dios. ¿Por qué? Porque nos airamos, porque nos enojamos, y la Biblia nos enseña, dice, que no dejemos que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni que tampoco le demos cabida al diablo, ¿no? Antes bien, resiste, sométete a Dios, primero, sométete a Dios, segundo, resiste al diablo, y tercero, dice, y él va a huir, él se va a ir de ahí, pero tienes que hacer tu parte. Entonces el Señor en esta tarde nos está exhortando a que dejemos a un lado todo rencor,
y que perdonemos de corazón al hermano, al que te ha ofendido. Dejemos de caer en el error de decir, ya te perdoné, pero no voy a olvidar lo que tú me hiciste. Ahí lo voy a tener vivito. Para la primera que me digas, ya, vas a ver cómo te dejo callado. Deja de mentir. Dejemos de mentir. Dejemos de ser cristianos de cara nada más. No has perdonado. Si tú todavía traes a memoria esa situación cualquiera, no has perdonado. Ahí hay una careta de cristiano solamente. Porque no hay un perdón verdadero. ¿Por qué digo eso? Porque cada que hay una discusión sacas a memoria lo que te hizo. Estás recordándole la ofensa. ¿Habrá un perdón verdadero? ¿Por qué? Porque todavía estás demostrando que hay en tu corazón guardado rencor, que todavía hay amargura, quizás ira, resentimiento, enojo acumulado, que no has podido sacar todavía de tu corazón, porque dices, yo soy libre, pero en cualquier situación que viene, pum, se lo avientas. Ya para que se calle, mejor le digo, entonces ya te quedas. No, no. Hay que examinarnos si hemos perdonado. Y como decía él, ¿qué es perdonar? Olvidar esa ofensa. Ahí está la cicatriz, pero ya no me duele. El Hijo de Dios que se niega a perdonar a su hermano, que se ha arrepentido de su falla, debería de ser un análisis en su vida y ver, con todo respeto lo voy a decir, lo voy a volver a leer, el Hijo de Dios que se niega a perdonar a su hermano, que se ha arrepentido de su falla, él debería hacer un análisis, o ella, en su vida y ver si realmente es un nacido de nuevo. Y ver si es un verdadero nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si tú estás con lo mismo, estás con lo mismo, entonces ¿dónde está tu nuevo nacimiento? ¿Dónde está que eres nueva criatura? Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Dónde está? ¿Dónde? Entonces analicémonos si verdaderamente soy un nacido de nuevo. Mateo 18, 21 al 22. Ya casi terminamos. Dice la Escritura, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿te das cuenta? Que en la palabra nos está mostrando que el perdón es nada más por hoy, nada más para mañana, pues nada más con mis amigos. Es para todos y es para siempre. Da un número infinito, ¿no? Un número infinito. Tienes que perdonar siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿cuántas veces hay hermanos que están ministrando en la iglesia y que todavía tienen problemas no arreglados? Puede ser con su esposa, puede ser con su esposo, puede ser con sus hijos, puede ser con los de la iglesia, puede ser con sus vecinos, puede ser con su familia, no sé. Y no ha habido perdón. Y así están trabajando, así están ministrando. Recordemos que si no perdono, ¿qué dijimos? Estamos ¿qué? Atados. Es algo que el pastor y la pastora han dicho y me uno, que nosotros tenemos que ser, quiere servidores libres, algo así, palabras más libres, que no tengan situaciones que tengan con su hermano, eso es importante para el servidor, para los que estamos sirviendo.
Vuelvo a repetir, porque de tu perdón depende que Dios te perdone. Y si creemos que vamos a servir toda la vida escondiendo cosas, claro que temprano el Señor va a sacar a la luz esa situación. Mejor pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas. Porque algún día podemos ser avergonzados. Mejor escucharse blanditos y escuchar que el Señor me está hablando por medio de los pastores o de un servidor que el Señor levantó. Pongamos oído, que esté atento nuestro oído a lo que Dios está llamando. Según como lo vimos, entonces, ¿qué incluye el perdón? Olvido. Olvidar la ofensa. Ya lo vimos, no es que no la recuerdas. Lo que hice yo, mi ejemplo es mi cicatriz. Ahí las tengo, pero ya no me hacen daño. Ya no me sangran. Ya no me sangran. El perdón incluye olvido. Vamos a ver si es verdad. Isaías 43, 25. 43, 25. Dice, yo soy, ¿quién está hablando? Dios. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, dice, y no me acordaré de tus pecados. ¿Hay olvido ahí? ¿Hay olvido? Entonces, ¿por qué decimos nosotros que no se puede? Y luego dice Hebreos 8:12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, y seré propicio. ¿Qué significa propicio? Es favorable, benévolo, benigno, próvido, ventajoso, bueno, beneficioso a sus iniquidades. Dice, y nunca más me voy a acordar de todas las injusticias que tú hiciste. ¿No nos manda el Señor a hacer lo mismo? Hacer esa cosa, benévolos, me cuesta, benévolo, me cuesta trabajo. ¿Con tu prójimo? Porque si yo digo que el Espíritu Santo mora en mí, debo de actuar como el Señor nos está mostrando. Entonces, el perdón debe de incluir el olvido de su ofensa. Esa herida va a estar, pero ya no te debe de sangrar. No te debe de doler. ¿Por qué? Porque tú se la pusiste a los pies del Señor. Entonces, todavía hay tiempo para que nos arrepintamos. Todavía hay tiempo para que tú te arrepientas. No dejes pasar tu visitación. No dejes pasar tu visitación. Hoy ponte a cuentas. Si tienes una situación con alguien, ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Fíjense lo que dice. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que si tú dices, no, es que yo lo que hice, no, está bien rojote ese pecado, dice, van a ser como blanca lana. Nos va a olvidar. Miqueas 7:19. Fíjate lo que hoy dice el Señor. Si tú has creído que no puedes obtener el perdón, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, ponlo personal, sepultará tu iniquidad y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es un verdadero perdón. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿el perdón incluye olvido? ¿Sí o no?
Lo está diciendo el Señor hoy, ¿no? Yo los voy a sepultar. Dice, ¿de qué me estás hablando, Gustavo? ¿No? No, ¿de qué me estás hablando? Si ya los aventé, yo te dije que no me voy a acordar de ellos, y si fueron rojos, yo dije que los voy a hacer como blanca nieve tu vida. Así es como yo te veo. Yo no veo tu pasado, veo tu presente. Yo veo tu futuro y tu futuro está ahí. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso es la importancia de perdonar y olvidar la ofensa. ¿Qué dice en Salmos 103, 12? Lo voy a leer en la NTV. Dice la escritura, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Fíjense, ¿dónde los llevó? Bien lejos. Entonces, ¿por qué los recordamos? Es que nada más los llevó de acá a la bocina, ¿no? Dice, los llevó tan lejos. O sea, Él los olvidó. Entonces, si Dios ya nos está diciendo que Él ya los sepultó, que Él sepultó nuestros pecados, que dice en lo profundo del mar, y hay un versículo que dice, y jamás me voy a acordar de ellos. Dice, yo los alejé, esos pecados tan rojos, esas cosas que decían que tú no tenías perdón, dice, tú me veniste a pedir un verdadero perdón. Dice, yo los alejé hasta el oriente y el occidente. Entonces, si Él lo dice así, ¿por qué nosotros lo recordamos? ¿Por qué recordamos el pecado de que te ofendió? Cuando ya el Señor nos está diciendo, yo ya no me acuerdo de tus pecados, hijo. Yo ya los borré completamente. Para mí, tú eres limpio. Para mí, tú eres lavado. Para mí, tus vestiduras son blancas. Porque nosotros lo recordamos. Cuando un cristiano perdona, demuestra que la presencia de Dios está en su vida y que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que les dije, si tú no perdonas, el Espíritu Santo te lleva a no perdonar? ¿Sí? No, el Espíritu Santo te lleva a hacer las obras de Cristo, ¿no? Las obras de Dios. Te lleva a perdonar, a ser misericordioso. Efesios 4, 2 al 3, dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo debemos amarnos? Soportarnos con paciencia los unos a nosotros en amor. O sea que dice, solícitos. Ahí nos está diciendo el Señor, hagan el esfuerzo. Es tu deber como cristiano hacer el esfuerzo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces dice, tú tienes como hijo de Dios, tienes que hacer el esfuerzo y es tu deber de guardar la unidad en el Espíritu. Entonces, te das cuenta, ¿verdad? Que si guardamos la unidad del Espíritu Santo, ese nos enlaza como hermanos automáticamente, dice, a tener paz, y eso nos va a llevar a dar el paso, a perdonar, en amor, porque solamente en amor puedes ofrecer perdón. Colosenses 3, 12 al 13, ya casi acabo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de un comportamiento ejemplar, lo vimos, ¿no? De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno hoy en esta tarde tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo nosotros. Entonces vemos que el verso 12 nos da una indicación. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos, quitarnos esa ropa vieja, dice, y ponernos una ropa
nueva. ¿Esa vestidura de qué habla? Del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para que se empiece a reflejar. Solo así vamos a poder perdonar y ya más nunca recordar esa ofensa. Pero tenemos que vestirnos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. O sea, en otras palabras, tenemos que vestirnos de su presencia. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, ¿verdad? Para que el fruto del Espíritu Santo empiece a ser visible hacia los demás, hacia los que te ven. El Señor nos rescató, a Él le pertenecemos, Él te llamó. Él te llamó. Tú decides. Él te llamó para su servicio. Y ahora te toca a ti y a mí vivir como Él quiere que vivamos. ¿Cómo quiere que vivamos? ¿En pleitos? ¿Con falta de perdón? ¿Sin misericordia? Él quiere que vivamos en amor, en obediencia, en misericordia, en armonía y en el vínculo de la paz. Termino con este versículo. Primero de Pedro 1:2. Dice, elegidos, por eso dije, Él te llamó, elegidos según la presencia de Dios, presciencia, no presencia, según la presciencia, que Él lo sabe todo, de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así que termino con esto. Es tu decisión. Tú decides perdonar y olvidar, como ya lo vimos, o vivir en resentimiento, en amargura por muy largo tiempo. Esa es tu decisión. Tú decides. Pues muchas gracias, le doy el lugar a Mau. Eso es todo.